Y seguro que recuerdan estas imágenes, una manifestación negacionista en plena pandemia, con una cifra de contagios y de muertos elevadísima. Pues bien, a pesar de los datos, todavía hay quien sigue pensando que esta tragedia que estamos viviendo no es real. Jonander Echevarría, usted es biólogo. Buenos días. Acaba de entrar como asesor en la coordinadora Sin Miedo, donde se cuestiona, si me equivoco me corrige, el relato oficial de lo que está pasando, el relato oficial de la pandemia. Sí, buenos días. Sí, o sea, la cuestión es que, desde el punto de vista de la ciencia, lo mínimo que tiene que haber, lo que no puede haber es un discurso único, lo mínimo que tiene que haber es una duda razonable. Quiere decir que en base a todos los datos y todo lo que ha ocurrido, tenemos muchas dudas que pueden ser razonables, que lo mínimo que teníamos que hacer es planteárnoslas todos. ¿Se considera usted negacionista para empezar a hablar? No, tajantemente no. Es un adjetivo que se ha ido poniendo a todo el mundo que sea crítico, pero no lo entiendo por qué. Bueno, no sé, o sea, ha sido una dinámica para mí equivocada. No, porque eso ha evitado precisamente que haya debates científicos. Pero usted, por ejemplo, cuestiona las PCR. Sí, cuestiono. Yo no digo que no exista, no soy negacionista que exista PCR. Yo cuestiono que la PCR sirva para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo. Yo cuestiono que la PCR no se confirme el positivo, el supuesto positivo, no se confirme hasta que no haya un cultivo viral, hasta que no esto. Vamos a ver, para entenderlo, en un microorganismo que te da positivo en PCR, por ejemplo, una legionela, tú luego tienes que ir y ver que hay un cultivo microbiano de esa legionela, para decir que efectivamente el paciente tiene legionelosis. ¿Qué ocurre? Que no se hace eso. Mi cuestión es que es más que nada es crítica a cómo se está haciendo la PCR en ese sentido. Defiende también que los asintomáticos no contagian. Yo lo que digo es, y lo dice la propia OMS, es que yo no entiendo por qué a veces, no sé, a veces a la OMS la utilizamos y otras veces no la utilizamos. La OMS dice bien claro que los asintomáticos difícilmente contagian, difícilmente. Yo digo que un asintomático que es asintomático continuamente no va a contagiar porque es que entonces no tiene la enfermedad, por mucho que se diga, y me explico. Un asintomático, una persona puede ser asintomática, dar PCR positivo, y ese PCR positivo, ¿por qué no a los 2 días? A los 2 días no se ha hecho un seguimiento para confirmar si ese PCR es positivo, no por hacerlo otra PCR, sino porque tiene síntomas, porque al final una enfermedad, que yo que sepa, en la medicina, se debe diagnosticar con la clínica de la enfermedad, por así decirlo. Y yo soy biólogo, soy médico, no soy médico, pero claro, tiene que diagnosticarse con la clínica de la enfermedad. Porque la PCR en sí es un método de laboratorio de screening, pero no es un método de diagnóstico definitivo. Y es que además la OMS acaba de sacar, por eso digo que a veces se hace caso, otras no se hace caso, acaba de sacar de que precisamente hay que tener cuidado, porque puede haber falsos positivos y que hay que cotejarlo, por así decirlo, para que me entienda, pues con el diagnóstico clínico, con la historia clínica, etcétera, etcétera. Pero también son muchas las publicaciones científicas que aseguran que los asintomáticos contagian. Son muchas las publicaciones científicas que aseguran que los asintomáticos contagian. Por ejemplo, tengo delante un estudio de la Universidad de California que lo ratifica así. No, yo me refiero a que eso se puede hacer un estudio así, pero mira, es como decir, ¿dónde están, por ejemplo, los estudios de que la gente se contagie en la hostelería, por ejemplo? Pues me podrás decir que igual hay estudios, yo no lo veo muy concreto. Yo he preguntado esos estudios, no hay por ningún lado. ¿Por qué no se contagia la gente? Y también pone en duda el confinamiento estricto, ¿no? Como solución. Bueno, el confinamiento estricto lo pongo en duda. Yo todo esto que pongo en duda son reflexiones. Reflexiones que la gente mínima, y sobre todo la gente de la ciencia, tenía que ponerse encima de la mesa. Cuando hay un confinamiento estricto en los países como Reino Unido, y estoy hablando de marzo-abril, en Reino Unido o España o un país más, ¿no? O sea, cuando hay ese confinamiento estricto, lo que ocurre es que si tú coges los datos, donde más tasa de mortalidad ha habido precisamente es en los países que han hecho confinamiento estricto. Por ejemplo, hay países como Suecia que no se ha confinado nada, que tienen una menor tasa de mortalidad. Pero perdone, señor Echevarría, hasta el Simón sueco tuvo que pedir perdón porque eso fue durante la primera ola. Luego las cifras se estropearon, entre comillas, mucho para ese país. Bueno, yo te voy a dar los datos. España tiene 135 fallecidos por 100.000 habitantes. El Estado sueco tiene en este momento 122 fallecidos por 100.000 habitantes, ¿no?
135 a 22 son 13. 13 por 100.000 habitantes, multiplicas por 100 son 130.000, multiplicas por 1.000 son 1.300.000. No, si yo lo que le estoy diciendo es que las propias autoridades suecas han reconocido su error. No está exactamente así, estoy en contacto. O sea, no es exactamente así. Vamos a ver. Lo vimos. Vamos a ver. Suecia, aunque ha reconocido que ha tenido muchas más muertes de las que debía haber tenido, pero no ha reconocido nunca que el confinamiento, y de hecho es que sigue sin confinar, no ha reconocido nunca que el confinamiento es la solución. Señor Echevarría, muchas gracias por sus explicaciones. Nada. Buenos días. De acuerdo. Vale, buenos días.